Bueno, tenemos el ejercicio 11.51. Nos dice que el collarín A comienza a moverse desde el reposo. Bueno, antes de que nada, el collarín A se va a mover hacia arriba. O sea, este va a subir. Y entonces, al momento de subir, va a quedar de esa manera el gráfico. A va a llegar hasta un punto en que ambas poleas van a chocar entre sí, pero B va a ir hacia abajo, porque estas dos poleas, haciendo el análisis, son comparadas a estas, se van a repartir, y entonces se va a repartir esa longitud entre estas dos, y entonces lo que implica que B va hacia abajo. Bueno, esto nos servirá posteriormente para establecer las direcciones. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es establecer líneas de referencia. Primero tenemos x sub 0, tenemos un x sub a y un x sub b en cada polea. Bueno, estas partes van a ser constantes, esta parte de aquí también, y ya sabemos que las partes constantes no las vamos a tomar en cuenta. Entonces vamos a tener la longitud, va a ser, tenemos un x sub a, 2x sub a, entonces esto va a ser 2 veces x sub a, sumándole un x sub b más x sub b, y además tenemos este pedacito de aquí que podría ser la totalidad de x sub b y restarle, o sea, podríamos tener x sub b y a la vez restarle un x sub a, y se le restaría este pedacito de aquí, pero ya recordemos que esto es constante y al derivarse se va a volver cero, entonces no lo tomamos en cuenta. Igual a una longitud, entonces tenemos que esto va a ser 2xa menos xa, esto nos va a quedar xa y xb más 2xb igual a una longitud. Al derivar esto vamos a tener velocidad de A más 2 veces velocidad de B igual a 0. Recordemos que el problema nos dice que tiene una aceleración constante, entonces podemos volver a derivar una vez más. Aceleración en A más 2 aceleración en B igual a 0. Podemos despejar la aceleración en A y esto nos va a quedar que va a ser menos 2 veces la aceleración en B. Bueno, entonces podemos leer el problema y obtener algunos datos. Nos dice que comienza a moverse desde reposo, entonces la velocidad inicial tanto en B como en A va a ser 0, ¿ya? Y se desplaza hacia arriba con una aceleración constante. O sea, la aceleración de A va a ir hacia arriba, positiva porque está dirigida hacia arriba. Ya, si se sabe que después de 8 segundos, nos da otro dato, tiempo 8 segundos, nos dice que la velocidad relativa del collarín B respecto al collarín A es igual a 24 pulgadas por segundo, pero no nos dice si se dirige hacia arriba o hacia abajo. Entonces ya no dependeremos tanto de los signos, sino del análisis gráfico al final para establecer las direcciones. Entonces, primero nos pide encontrar las aceleraciones A y B. Entonces, el primer literal tenemos A, encontrar la aceleración de A y la aceleración de B. Esto lo podemos hacer a partir de esta parte. Podemos apoyarnos que la velocidad de B respecto a A es igual a la velocidad de B menos la velocidad de A. Conocemos este dato, es 24, y esto va a ser velocidad de B menos velocidad de A, pero no conocemos ninguno de estos datos. Podemos calcularlos porque tenemos velocidad inicial y tenemos un tiempo, entonces podemos usar una fórmula que es velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces tenemos velocidad en A va a ser igual a la aceleración, esto va a ser 0 porque todo el sistema está en reposo. Aceleración en A, que no conocemos, por el tiempo, que es 8 segundos, pero dejémoslo como una T. Y la velocidad en B va a ser igual, no tenemos velocidad inicial, solo tenemos aceleración y un tiempo. Entonces podemos hacer este reemplazo. Podemos escribir velocidad en B, que nos queda como aceleración en B por el tiempo menos aceleración en A por el tiempo. Podemos obtener factor común, es el tiempo, y multiplicar aceleración en B menos aceleración en A. Bueno, entonces apoyándonos en esta parte de aquí, en este despeje, podemos escribir aquí la velocidad en A igual, aceleración en A es menos 2 veces la aceleración en B de esta parte,
por el tiempo. Entonces podemos hacer ese reemplazo aquí. Entonces nos quedará 24 igual a t por aceleración en b, y la aceleración en a era menos 2 veces aceleración en b por el tiempo. El tiempo ya está como factor común, entonces esto va a quedar menos 2 aceleración en b. Bueno, una vez hecho eso, ya podemos esto va a bajar a dividir, y como es tiempo 8 segundos, entonces esto va a ser igual a 3, y esto a su vez va a ser aceleración en b más menos por menos más 2 aceleración en b, y esto despejando nos va a quedar 3 aceleración en b igual a 3, y aceleración en b va a ser igual a 1 pulgada por segundo al cuadrado. Entonces esto ya lo tenemos. Aún no vamos a establecer su dirección, pues no debemos analizar el gráfico. Ahora, para encontrar la velocidad de b, la aceleración de b, recordemos que teníamos que la aceleración de a era igual a menos 2 veces la aceleración de b. Entonces nos podemos apoyar de eso, ya que ya encontramos la aceleración de b. Entonces podemos decir aceleración de a va a ser igual a menos 2 veces la aceleración de a de b, que es 1. Entonces la aceleración de a es igual a es igual a menos 2 pulgadas por segundo al cuadrado. Bueno, entonces para establecer las direcciones, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en el gráfico. Recordamos que el ejercicio nos dice que se comienza a mover desde reposo hacia arriba con una aceleración constante, o sea que no va a desacelerar ni a acelerar. Entonces eso significa que su aceleración, al igual que su velocidad, van hacia arriba. Entonces eso nos decía que la aceleración era menos 2 pulgadas por segundo al cuadrado, era respecto al collarín B, o sea, porque en la velocidad relativa no nos decía si se dirigía hacia arriba y hacia abajo. Entonces, haciendo este análisis, este se va a mover hacia arriba. Y entonces, como este se mueve hacia arriba, como ya vimos en el otro gráfico, B se va a mover hacia abajo. Y como teníamos que son velocidades constantes, aceleraciones constantes, entonces la aceleración de B va a ir hacia abajo, al igual que su velocidad. Entonces tenemos que la aceleración de B se dirige hacia abajo con 1 pulgada por segundo al cuadrado. O sea que esto debería ser negativo si queremos escribirlo con signos, pero podemos decir 1 pulgada por segundo al cuadrado hacia abajo, al igual que A se va a dirigir hacia arriba. Ya, entonces tenemos el literal B, nos dice que encontremos la velocidad en B y el cambio de posición en B, ya que pasa en 6 segundos. Como dato ya habíamos obtenido que la aceleración en B era 1 pulgada por segundo dirigida hacia abajo, por eso la escribí con signo negativo. Entonces tenemos velocidad en B. También tenemos como dato que la velocidad inicial de todo el sistema empezaba en reposo, entonces es 0 la velocidad inicial. Así que podemos usar esta fórmula: velocidad en B es igual a velocidad inicial en B más aceleración por el tiempo. Entonces esto va a ser igual a 0, y tenemos velocidad en B es igual a la aceleración, que es menos 1 por el tiempo. El tiempo nos da que es 6 segundos. Entonces tenemos una velocidad en B igual a menos 6 pulgadas por segundo. Entonces podemos decir que la velocidad en B es igual a 6 pulgadas por segundo, pero con dirección hacia abajo por este signo negativo. Bueno, la otra parte es encontrar el cambio de velocidad. Entonces tenemos la fórmula: cambio de velocidad en B es igual a velocidad en B inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración en B por el tiempo al cuadrado. Entonces tenemos cambio de velocidad en B, esto va a ser igual a 0, puesto que la velocidad inicial es 0 en todo el sistema. Entonces tenemos 1/2 de aceleración en B, que es menos 1 por el tiempo al cuadrado, que es 6 al cuadrado, nos da tiempo 6. Haciendo esto, resolviendo, nos va a quedar menos, por ese signo, queda 36 medios, y esto a su vez va a ser menos 18 pulgadas. Entonces esta va a ser la respuesta, o podemos escribir
Cambio de posición en B 18 pulgadas, pero con dirección hacia abajo debido a su signo negativo.